Buenas tardes y muchas gracias a la organización de este Congreso Mundial de las Letras Hispanas. Estoy muy contenta de estar aquí este ratito en el que puedo compartir con ustedes algunas ideas acerca del valor de la literatura. Por el título de la ponencia, pues esto del laboratorio moral quizá ya nos dice algo. Y lo que voy a intentar defender es hasta qué punto la literatura efectivamente es eficiente, es útil como una especie de laboratorio en el que podemos ver la vida y podemos aprender a mirarla, a comprenderla y a juzgarla. Para empezar, sabemos perfectamente que ha habido de siempre una especie de conflicto, de hecho, entre la literatura y otras disciplinas, por ejemplo, la filosofía en particular, que evidentemente parece que compiten en algunos momentos y siempre de manera desigual, es decir, siempre lleva todas las de ganar la literatura en esta competencia bastante desleal, por eso ha habido problemas a veces. Pero, curiosamente, en los últimos tiempos, los filósofos han decidido que la literatura es una de sus mejores aliadas. O bien piensan que hacen literatura ellos mismos, generalmente no es verdad, o bien piensan que si hay que mirar a algún sitio para entender lo que somos como seres humanos, el mejor lugar donde podríamos mirar es precisamente la literatura. Entonces, un poco de eso es de lo que pensaba hablarles aquí, ¿no? ¿Cómo explicar, de alguna manera, podemos aceptar, mejor dicho, sería la pregunta, o cómo explicarnos esa especie de afinidad que ahora encuentran la filosofía respecto de la literatura, cuando antes se llevaban tan mal? Especialmente con el caso Platón, del que luego, si tenemos tiempo, diremos algo, ¿no? Realmente hay una respuesta bastante obvia, bastante evidente, hay una razón muy clara, y es que, en el fondo, la literatura lo que nos ofrece. Cuando digo literatura, desde luego, tengo que acotar un poquito. Estoy más bien refiriéndome a una literatura narrativa. Tenemos que dejar al margen la poesía, salvo que la poesía fuera también narrativa, en algunos casos, pero desde luego no la lírica. Pero en general, incluso la lírica, si nos apuramos un poco, en general la literatura, si la entendemos a grandes rasgos, ¿no? Como decían los antiguos, como decía Aristóteles, la poesía, que era todo para él, esa literatura, que es todo, nos ofrece una especie de mundo completo al que podemos mirar, al que podemos acercarnos. Un mundo que además tiene la virtud de no estar sometido, para nosotros como lectores o como lectoras, como espectadores, si es que estamos en el teatro, no estamos sometidos a ningún tipo de perturbación externa. Es decir, lo miramos con una especie de inocencia palmaria, con la que nunca miramos el mundo, por cierto. De tal manera que, de alguna forma, nuestra experiencia como lectoras o como espectadoras se supone, y esto es lo que nos enseñó, de hecho, Aristóteles desde bien antiguo, se supone que puede producir o que produce, de manera más o menos automática, cierto tipo de emociones que podríamos calificar de emociones morales, de tal manera que leer o asistir, en el caso de Sócrates, perdón, en el caso de Aristóteles era asistir a las tragedias de Sófocles, que es lo que a él le gustaba, ¿verdad? Pero asistir realmente a cierto teatro, leer ciertas novelas, nos lleva a experimentar ciertas emociones que son pertinentes moralmente y que nos educan. Y nos educan en el sentido de que, una vez que hemos aprendido a experimentarlas ante la ficción, digamos, podemos seguir experimentándolas en la vida. Eso es lo que pensaba Aristóteles. Por eso la literatura para él era tan importante. Era tan importante, es decir, era más importante, para ser exactos, y más verdadera que la historia, decía él. Bueno, sin embargo, esta sería la cara positiva del valor positivo de la literatura, casi autoevidente, ¿no? Y que hemos aprendido de antiguo también. Pero podemos ver las cosas desde otra perspectiva. La otra perspectiva lo que nos diría es que la literatura nos coloca, como decía antes, ante un mundo completo, cerrado, en el que vemos todo lo que tenemos que ver y sabemos todo lo que tenemos que saber para juzgarlo, por ejemplo. Es decir, que nos hace demasiado fácil las cosas. Porque esa versión del mundo completa es demasiado simple. Nuestro mundo no es así. Nosotros no nos enfrentamos a la realidad, a los hechos de los demás, a las acciones ajenas, con esa facilidad, con ese conocimiento que nos proporciona normalmente, muchas veces, al menos la literatura, al menos cierto tipo de literatura, digamos la novela, la gran novela clásica, el teatro clásico. Quizás si nos miramos a ciertas expresiones vanguardistas, las cosas son un poco distintas, ¿verdad? Y hay una cosa adicional, y es que la literatura está escrita con ciertos objetivos. Es decir, aunque el autor no sea muy relevante,
depende de lo posmodernos que seamos, deciremos que es nada relevante, un poco relevante o bastante relevante, sea o no relevante, el hecho es que podemos entender que en la literatura siempre hay una especie de telos, de fin, es decir, que la literatura tiene una estructura teleológica en ese sentido, que nos determina la lectura, que nos obliga a ver de determinada manera, que justifica además el juicio que nos obliga a adoptar, digamos, la propia pieza que estamos mirando. De modo que podemos perfectamente asumir que como espectadores o como lectores o como lectoras estamos de alguna forma manejados por ese telos, por esa finalidad que está impresa, digamos, en la obra literaria. Hay una cosa importante, es decir, nosotros como lectores no podemos oponernos a lo que nos cuenta un relato de ficción. Podemos oponernos a lo que nos cuenta Aristóteles, porque no está haciendo ficción, pero no a lo que nos cuenta una novela. Nadie puede corregir al autor de la novela, no le podemos decir a Cervantes que Don Quijote en realidad no era delgado, sino que estaba más bien rellenito, ¿no? Es decir, lo que hay ahí es lo que hay ahí, no hay nada que decir, es absolutamente incorregible, y eso es importante, porque eso nos ata, de alguna forma, a un tipo de versión, y nos impide ser críticos. Por otra parte, las emociones, que eran tan importantes a la hora de darle valor positivo a la literatura como laboratorio moral, también podrían estar dirigidas por la habilidad de quien está escribiendo el texto, de quien lo ha escrito. De tal manera que el juicio que emana, digamos, de nuestra lectura, también podría estar igualmente dirigido. Por lo tanto, podría fundarse no en la observación de una versión posible, sino en una observación absolutamente dirigida de una sola versión que nos produce sobre todo un exceso de certezas. Es decir, una de las cosas que puede producir la literatura es la sensación de que lo sabemos todo, como ya he dicho antes. Cuando lo sabemos todo podemos juzgar sin problemas, tenemos certezas sobre las que juzgar. Pero la vida no es así. Nosotros casi nunca sabemos nada acerca de aquello que estamos juzgando, porque para empezar, la mente de los demás nos es ajena. Cuando juzgamos acciones de los demás no sabemos cuáles son sus intenciones, sus objetivos. Y nuestra propia mente, en parte, si somos medianamente, estamos contagiados, digamos, de psicoanálisis, también nos es bastante ajena, con lo cual tampoco sabemos mucho de lo que queremos hacer. De manera que nos encontramos ante un verdadero conflicto aquí. Por una parte, la literatura parece que amplía nuestra visión moral, y eso es lo que dicen muchas veces los autores que tratan de defender el valor moral de la literatura, por ejemplo Richard Rorty, por ejemplo Martha Nussbaum, etc., porque nos permite ver cosas que no vemos habitualmente. Es decir, uno de los ejemplos que pone Richard Rorty es muy curioso. Dice, claro, si uno quiere saber cómo vivían los esclavos en la América del siglo XVIII-XIX, puede leer La cabaña del tío Tom. Si uno es un ciudadano neoyorquino, blanco, de clase media, como era él, por ejemplo, no tiene acceso a cierto tipo de experiencias. La única manera de acceder a esas experiencias es leer preferiblemente ficción, que nos coloca en una situación perfecta para entenderlas y para, de alguna forma, comprenderlas en un sentido humano y para experimentar esas emociones a las que me refería antes. Quizás la única manera, eso es lo que pensaba también Richard Rorty, la única manera en que podemos acabar experimentando cierta solidaridad por todo aquello que nos es ajeno, por un conjunto de experiencias, insisto, y de actitudes y de acciones humanas que no son totalmente ajenas, que no tienen nada que ver con nosotros. Solamente la literatura nos permite eso. No hay ninguna otra manera de educarnos moralmente, sería digamos, el corolario de esto, que leer literatura. Ni nos sirve la religión, ni la filosofía, ni la moral, nada, porque no creemos absolutamente en nada. Era la posición de este autor, ¿no?, de Richard Rorty. Por lo tanto, solo tenemos como acceso a la educación moral, solamente tenemos la literatura. Bueno, necesitamos de alguna forma... Necesitamos poner realmente en conflicto una versión positiva y una versión negativa, digamos, o problemática del valor de la literatura como laboratorio moral. Esa sería una pregunta. Si lo hacemos, podemos ver que en realidad estamos jugando con dos tipos de prejuicios. Por una parte, lo que se podría llamar el prejuicio platónico o iconoclasta, que sería aquel que nos haría aborrecer la literatura porque nos confunde, que es lo que le pasaba a Platón. Platón pretendía decir que había que, ya saben, expulsar a los poetas de la ciudad, es decir, a los escritores de la ciudad, porque generaban versiones del mundo que eran
más interesantes que el mundo del filósofo, por ejemplo, y al mismo tiempo nos confundían. Por lo tanto, para evitar esa confusión que nos llevaría a todo tipo de vicios, lo mejor es eliminar la literatura de la ciudad y así está solucionado el problema de raíz, ¿no? Ese sería un prejuicio posible en el que podríamos caer si generamos ese conflicto, ¿no?, entre lo positivo y lo negativo a la hora de pensar la literatura como laboratorio moral. El otro prejuicio sería el que se podría llamar el prejuicio quijotesco, ¿no?, que es efectivamente la confusión de la literatura con el mundo. Cuando Don Quijote ve el famoso retablo de Maese Pedro y ve a una princesa de madera que está siendo maltratada por alguien, se lanza directamente a defenderla, ¿no? Bueno, eso no suele pasarnos a la mayoría de nosotras o de nosotros, no nos lanzamos a la pantalla del cine, por ejemplo, para defender a nadie, pero realmente es una posibilidad. Es la posibilidad de la confusión, está ahí siempre, ¿no? Está abierta. De tal manera que entre el quijotismo, digamos, de esta especie y el platonismo al que me refería antes, deberíamos de encontrar pues, alguna manera de situarnos correctamente respecto de la literatura y de su valor propiamente, ¿no? En realidad, y voy terminando, creo, sí, en realidad 3 minutitos, eso la es. literatura y las artes también, ¿no? No solamente la literatura, pero bueno, ya que estamos en un congreso de letras, pues hablamos de la literatura, sirven para una cosa fundamental, y es para salvar un escollo que sin ellos sería insalvable. Es decir, nosotros somos, como dejó escrito también un famoso filósofo canadiense que se llama Charles Taylor, somos animales que se autointerpretan. Es decir, nosotros necesitamos constantemente practicar la hermenéutica respecto de nuestra propia experiencia. Es lo que nos caracteriza como humanos, seguramente, frente a otros animales que sospecho que no se autointerpretan. Entonces, si no tuviéramos instrumentos, herramientas, y una de ellas, quizá la mejor, una de las mejores es precisamente la literatura, dejaríamos de ser esos animales que se autointerpretan y nos convertiríamos simplemente en animales, lo cual tampoco está mal, pero quizá no es nuestro ideal, por otra parte, ¿no? Es decir, necesitamos de alguna forma ficcionalizar, es decir, convertir en literatura, convertir en ficción aquello que de otra manera no podríamos recuperar bajo ningún concepto, por una razón obvia. Como decía Søren Kierkegaard en sus diarios, nosotros vivimos hacia adelante, pero para rememorar nuestra vida tenemos que mirar hacia atrás, de tal manera que a la vez no podemos estar andando hacia adelante y mirar hacia atrás. Eso nos coloca en una situación paradójica y muy impertinente, digamos, porque para entendernos como lo que somos o para autointerpretarnos necesitamos mirar hacia atrás todo el tiempo, pero seguimos viviendo. Uno no puede autointerpretarse cuando ya ha muerto, sino que tiene que hacerlo en vida. Por lo tanto, nuestra situación es francamente complicada. Por eso necesitamos quizá la literatura, para ficcionalizar eso a lo que, como decía antes, no podríamos tener acceso, eso que no podríamos recuperar de ninguna otra manera. Ni nuestra experiencia ni la ajena, desde luego. La ajena es obvio que no, la nuestra también. Es bastante obvio que no podemos, por esto que acabo de decir, ¿no?, por la irreversibilidad de la acción y de la vida humana, ¿no? De modo que la ficción así sería algo así como pues el modo más natural de acceso a aquello a lo que no podemos tener acceso. Y de este modo se convertiría en el mejor de los laboratorios también para aprender a enjuiciar moralmente nuestras acciones, para empezar, y seguramente las de los demás. Pero para curarnos de los prejuicios y para no confundirnos y para no cometer errores, para no dejarnos llevar por aquello a lo que nos lleva seguramente la ficción a veces, tenemos que aceptar que en la ficción debe haber un punto de incertidumbre. Un punto de incertidumbre que se ve muy bien en algunos casos, no tenemos tiempo para rememorarlo, pero probablemente conocen la película y la novela previamente que se llamaba El lector, The Reader. Es un magnífico ejemplo de cómo efectivamente la literatura o la ficción, aunque sea cinematográfica, nos coloca en esa situación de incertidumbre, cuando verdaderamente hay un conflicto moral importante y cómo en el fondo tenemos argumentos para juzgar de una forma que sería la contraria en muchos casos a la que sería esperable, precisamente por esa dosis importante de falta de certezas a la que nos lleva la buena literatura o el buen cine en todo caso, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, lo que hace la literatura, para lo que sirve la literatura, antes de ser un laboratorio moral, es para permitirnos rememorar, para permitirnos, en consecuencia, construir nuestra propia memoria.
La ficción es la memoria de la humanidad, en cierto modo, pero también es la nuestra propia, ¿no? Y eso es algo de lo que no podemos prescindir si queremos seguir siendo humanos, ¿no? Carmen, Sí. por favor, cuando puedas, sí, por favor. Termino. Bueno, en realidad lo único que quería decir es que quizá hay una cosa importante para terminar realmente. Y es que nunca deberíamos, a pesar de todo el entusiasmo que se pueda poner en esto, nunca deberíamos dejarnos confundir, evidentemente, por la ficción, porque la realidad y la ficción no son lo mismo. Fundamentalmente por un solo motivo, y es porque la realidad es profunda y absolutamente opaca, y la ficción no lo es. La ficción nos coloca en una situación de jueces extraordinariamente potentes y bien pertrechados, mientras que la realidad nos coloca en una situación muchísimo más frágil. Pero quizá una buena literatura también nos ayude a entender esa fragilidad y hacernos abrir los ojos, fundamentalmente, ante aquello que no podemos ver de otra manera. Y nada más, muchas gracias.